Bueno, Lucía Malián, estamos hablando sobre los Centennial, estamos hablando sobre estas 4 generaciones que conviven hoy en el mercado laboral. Le mandamos un abrazo grande a Pablo, ¿no? Sí, tengo una barra que manager, me está haciendo. a mi tu manager. Hay hinchada, ¿no? Sí, tengo toda una barra que está. Y ahí hay varias hay franjas etarias también, ¿no? Varias sí. generaciones. Está el equipo de Centennial que trabaja conmigo, está, bueno, de todo. Bien. Jefes, todo. ¿Están todos ahí prendidos? Están todos escuchando. Bien. Bueno, Lu, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué preferís hacer? ¿Querés caracterizar específicamente a los Centennial primero que nada? ¿Te parece? Dale. Para que sepamos, a ver, ¿es tan distinta la forma de pensar, de trabajar de los Centennial con las generaciones anteriores? Es diferente, sí. A ver, antes que nada, ¿no? Es la generación que es nativo digital, o sea, nació con la tecnología, nació prendido a las pantallas y de alguna forma, han aprendido a convivir y a vivir de esa manera, ¿no? Su vida personal, su vida laboral también está en torno a la tecnología, cosa que es diferente a las otras generaciones, ¿bien? Las otras generaciones nos hemos adaptado a la tecnología. O sea, de alguna manera vimos que Internet salió a la luz, conocimos un poco más sobre todo lo que es distintos aspectos que hacen al día a día con ir conociendo distintas herramientas, tecnologías, maquinarias, etcétera. Somos con lo que se conocía como inmigrantes digitales. Claro, ellos son exacto. nativos digitales. Ellos son nativos y el resto somos inmigrantes. Ellos no conciben no tener teléfono celular, ni siquiera teléfono. No conciben que no sea un smartphone, ¿no? Sí. No conciben que no haya conexión a internet, no conciben que no haya streaming, no conciben que no haya plataformas de lo que sea para ver las cosas cuando tienen ganas, no conciben que el cable no tenga 50 canales. Exacto. Y nosotros, en realidad, nacimos en una era que fue diferente, distinta, ni mejor ni peor. Acá Fernando preguntaba, ¿y cuál es mejor, no? En realidad es diferente. Claro, las dos deben tener puntos a favor y puntos en contra. Exacto. Entonces, una de las cosas que podemos entender, primero que nada, cómo son ellos. Lo otro que de alguna forma estuve como consultando también con colegas de recursos humanos, de otras empresas, de acá de Uruguay, y también con algunos directores de empresas, cómo los ven a los Centennial y qué desafíos tienen sus empresas a la hora de atraerlos, a la hora de retenerlos, ¿no? Y qué carecen, porque también carecen de cosas. Entonces, sin entrar en esto de estigmatizar, porque en realidad hay varias como situaciones que tienen los Centennial que está bueno como entenderlas, ¿bien? También hay cosas que ellos no aprendieron, porque no les tocó vivir. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, el esperar. Es una generación que no aprendió a esperar. Porque nunca quiere esperó todo nada. ya, todo ya. Pero, a ver, Claro, si nosotros, te pongo como un par de ejemplos como Sí. para poder como caerlo y llevarlo más a tierra. Nosotros aprendimos a esperar que el refresco se tomaba los domingos Claro. en la reunión familiar. Ahora el refresco se toma todos los días y a la hora que querramos. Uh-huh. Aprendimos a esperar cuando éramos niños los dibujitos animados. A tal día y a tal hora. Sí, media hora de mañana, media hora de tarde. Aprendimos también a ver otras cosas porque no teníamos otras opciones, entonces arrancaban determinados programas, ¿no? Y los veías todos hasta que venías a media hora de dibujo. Y después era como que tenías como el momento feliz, que eran los domingos o los sábados, que tenías 2 horas. ¿Bien? Y aprendíamos a esperar una semana que viniera el capítulo nuevo. Exacto. ¿No? Ellos ven Exacto. todos los capítulos que quieran. De una, y de así una, y de una. terminamos una serie, en una noche. Claro. Bien. ¿Y eso cómo lo trasladás, esa falta de aprendizaje o de costumbre a no esperar, cómo lo trasladás al mercado laboral? ¿En qué importa en el mercado laboral que no sepan esperar? Bueno, importa porque hay procesos y hay tiempos, y las empresas tienen sus tiempos, y aprender y crecer dentro de una organización Lleva tiempo. Lleva experiencia. A ver, todos, y también entender de que son jóvenes, y todos los jóvenes tuvimos las mismas características cuando fuimos jóvenes, ¿no? Salí de la facultad, me las sé todas. Y en realidad, sí, tenés el conocimiento, pero te falta la experiencia, te falta la calle, te falta el día a día, te falta el entender un poquito más allá. Entonces, el esperar hace eso de que todo tenga que ser inmediato. Tenemos, ahí me comentaban algunos colegas, ¿no? Personas que ingresan y que nos pasa, y que lo vemos también, hace un par de meses, 3 meses, 4 meses, te tocan la puerta y te dicen, me aburrí. O quiero más.
Ajá. Hay algún audio por ahí que capaz que podemos escuchar si Mariana lo tiene. Dale, Bien, por a ahí. ver, ¿de un millennial? Sí, Si de un pudiera centennial. cambiar algo de mi actividad laboral sería tener tareas más desafiantes y dinámicas en las que pueda aplicar los conocimientos que fui adquiriendo y que además me hagan salir de mi zona de confort y me hagan enfrentarme a nuevos problemas para, bueno, seguir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Con respecto Y no a las está que comparto mal. mis tareas, Bien. mis compañeros... Pará, ese viene después, ¿no? Sí. En este caso es Victoria, vamos Ajá. a dar un nombre, Ajá. y no está mal lo que plantea Victoria, ¿no? Quiere tener nuevos conocimientos, quiere aprender, quiere poner en práctica, quiere tener desafíos que de alguna manera los pueda como nada, llevarlos a nada, al día a día, a la tierra, bajarlos a tierra. Ujú. Pero lleva tiempo. Lleva conocimiento, lleva también entender cómo lo hace aquel que entró 5 o 10 años antes que vos. Lleva también aprender a entender por qué un referente te dice, no, espera un poco, ¿no? Y tenés que tener una mirada un poquito más a largo plazo. Entonces, por un lado, el desarrollo de esa paciencia es importante porque después nos dificulta en, bueno, cómo lo retenemos, porque lo menos que queremos tener es alguien que esté desmotivado en el trabajo. Entonces tenemos que ayudarlo a visualizar que, bueno, que esto es un proceso y que vos sos un proceso. ¿Bien? Y ese no saber esperar atenta contra todo esto. Atenta contra todo esto. Exacto. Sí. Exacto. Ahora, cuando vos decías retenerlos, ¿no? Las empresas, las organizaciones están armando todo el tiempo, se los desafía a la gente de recursos humanos o de gestión humana, como se le llama ahora, a buscar incentivos para que la gente se quede, para que estos más chicos tengan las ganas de quedarse y por lo tanto hagan ese proceso, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas que demandan los millennials y que las empresas les dan para que se queden, por ejemplo? Bien. Por un lado, usé la palabra retener y capaz que no es esa la mejor palabra, porque también está bueno que la gente elija, ¿no? Elija quedarse. Y cuando hablamos a los desafíos que de alguna forma las empresas tienen que abordar, uno, sin duda, es esto del manejo del tiempo, ¿no? El poder dar respuestas de manera inmediata, rápida, ¿no? O sea, sí. A veces, acá hay una colega, una gerenta de una empresa acá de Uruguay que me decía, ¿no? Tenemos que hacer los cambios de manera más rápida, tomar decisiones en las que nos demorábamos sin mucho motivo, por comodidad o por cobardía. O sea, también nos interpela, es como decir, bueno, te están pidiendo una respuesta, ¿no? Y quizás en otras generaciones o en otros tiempos, estas respuestas se dejaban, ¿no?, dormir, por cobardía, por comodidad, porque, bueno, esas cosas no se preguntan. Y esta generación tiene una característica también adicional, no llegamos a las características de la generación todavía, que es esto de la horizontalidad en la comunicación, ¿no? No acepta tanto las jerarquías, ¿no? Esto que ustedes hablan de democratizar todas las discusiones, es porque de alguna forma sienten que como ser humano pueden hablar con otro ser humano más allá del cargo. Y si lo aceptan, lo desafían permanentemente. Entonces lo desafían, exacto. Bueno, sí, claro, es una prueba, ¿no? Y es como ir tirando de la piola en sí. Pero bueno, unos tiempos, así vamos como ordenando, ¿no? Dar respuestas más rápidas, presentarles planes de crecimiento, entender que de acá a 3 meses tienen que hacer determinados objetivos para alcanzar determinados resultados y ahí poder dar un siguiente nivel. Tienen que tener claro que hay un proceso de crecimiento dentro de la organización. Cuando dejan de tenerlo claro, es cuando empiezan a desmotivarse y empiezan a mirar para otros lados. Bien. Una de las características que yo he visto, y corríjanme si estoy equivocado, es que la generación de nuestros padres, de mis padres, o sea, la generación de Fernando, los baby boomers, por lo general entraban a una empresa y se quedaban. 40 años, hacían carrera. Se quedan. Hay muchos que todavía están. Arrancaron de cadete y terminan de gerentes. Es que era un activo eso. Yo hace 30 años que estoy acá. Por eso. Es un activo para muchos. Después vino la generación X, la nuestra, que eso lo mantuvo, pero hasta ahí, ¿no? Las dos generaciones subsiguientes, los millennials y los centennials, si se tienen que ir a los 4 meses, se van.
¿no? O sea, Sí, no importa, sí. no pasa nada. Es tal cual lo que... No se ven jubilándose en el mismo lugar. No, a No se ver, les ocurre. ¿se acuerdan del reloj a los 20 años y de la lapicera a los 10 años? Un millennial, un centennial te dice, me compro el reloj que quiero, Claro, olvídate, claro. un besito y chao. Ahora, está bien, a ver, vos decías hoy temprano, no es ni una ni mejor ni peor, ¿no? Sí. Pero está bueno que eso pase hasta cierto punto, ¿o no? ¿Cómo es? Seguramente tiene cosas buenas y cosas no buenas. Del eso lado de la del- organización, digo, del ¿no? permanente Sí. del permanente recambio de gente. Bien, del lado de la organización hay muchas cosas que podemos hacer, primero que nada, para poder trabajar con ellos, ¿no? Y después voy a la pregunta Sí. esta que me hacías, Esteban. La otra es, a nivel social, los millennials piden mucha actividad social, y los centennials. Y los centennials piden que además tiene que ser divertido trabajar, ¿no? Y tengo que pasar bien, y tiene que ser agradable. Ajá. Entonces, una de las cosas que algunos de los colegas también de recursos humanos planteaban es esto de que muchas veces tenés que presentar a la empresa como un club social, Claro. ¿no? Y hacer mucha marca empleadora, donde acá vamos a hacer gimnasia, donde comemos fruta, donde además tenemos actividades de integración, y está todo muy, muy bueno y es divertido y es un desafío. Bien, porque en realidad como organización nos implica estar todo el tiempo en ese cuidado porque es una cadena. No genera un conflicto allí porque generalmente los directivos o los directores de las organizaciones, de las empresas, Sí, no piensan igual. ¿Cómo se han es ese? adaptado. Eso te iba a Se preguntar. han ¿Cómo es ese adaptado. proceso de Sí, adaptación? se han adaptado. Sí. Los directivos están evolucionando también. Ajá. Porque lo que antes les funcionó, que era, bueno, de alguna manera que marcar los horarios de entrada, de salida, entendieron que eso no es importante, ¿no? Que el estar sentados ahí en la oficina y marcar y verte trabajar no es importante, que podés estar en tu casa trabajando o incluso en otro país. Los centennials nos piden poder trabajar y viajar. Y a ver, y una de las cosas que ellos solicitan flexibilidad, ¿no? Y se ponen impacientes con la falta de flexibilidad, Ujú. ¿no? Entonces es como, ¿cómo no puedo trabajar desde Chile, Europa, Claro. ¿no? Es como, me estás matando. Y en realidad, vos lo pensás, el planteo, y decís, está muy bueno el planteo, porque ¿por qué no? Pueden trabajar. Si te muestran que alcanzan los objetivos, que lo hacen bien, que disfrutan de su trabajo y que están viviendo una experiencia súper rica, ¿por qué le voy a decir que no? Bien, entonces los directivos están haciendo ese cambio también Ujú. de cabeza. Obviamente con distintos niveles de madurez, ¿no? Pero han entendido de que son otras las cosas que importan. Y en esa línea es que están trabajando. Eso es una evolución, ¿no? Es Digo, una evolución. Sí, notoria. sí, exacto. ¿Querés que escuchemos otro de los audios, Lu? Dale. A ver. Con respecto a las generaciones con las que comparto mis tareas, mis compañeros de trabajos son todos jóvenes en el entorno de los 30 años, por lo que eso hace que el trabajo en equipo sea más dinámico. Sin embargo, creo que el mix de las distintas generaciones hace que entre ellas puedan nutrirse y bueno, creo que tanto la experiencia como el dinamismo de las nuevas generaciones son pilares fundamentales para lo que es la toma de decisiones y la incorporación de nuevas ideas de negocio. Bien, Victoria, que es economista, si no me equivoco, ¿no? exacto. Sí. Bueno, bien. Acá tenemos como una mirada, ¿no? De integrar las generaciones, pero bueno, hoy por hoy trabaja con su misma generación, Claro. ¿no? Y creo que ahí está el desafío, es cuando empieza como a generarse esto de poder sinergizar con el que es diferente. Cuando sinergizo con el mismo, que es igual a mí, es muy fácil, ¿bien? Pero de eso se trata, de poder combinar como, bueno, la mirada un poco más a largo plazo de determinadas generaciones y la mirada más rápida que tienen los centennials, ¿sí? Los centennials, yo les decía esto, ¿no? No aprendieron a esperar. Y si vamos, por ejemplo, a las aplicaciones que hoy tenemos, las historias de WhatsApp duran un día, ¿no? Entonces, no solamente no aprendemos a esperar, sino tampoco a proyectar. A ver si, ¿no? Ujú. Si Claro, me bueno, explico. pero- O sea, Vos decís que es todo por- más efímero. es todo mucho más rápido. Ah. Los videos de Instagram, los feed y demás, Sí, son de
20 segundos. 20 segundos y a los 3 segundos te das cuenta si te sirve o no, si te gusta o no, si te engancha o no. Si y ya lo te pasás aburrió o no. Sí. Exacto. Sí. Entonces, estamos tan al día a día, al momento, que es muy difícil proyectar para más adelante. Entonces, estos chicos entran a una organización y les dicen, no, todo bien, pero hace 6 meses que estás, tenés que todavía ver la segunda mitad del año, tenés que entender cómo es toda la logística del negocio, tenés que entender que la inducción es todo un proceso anual, ¿no? Y que de alguna manera recién ahí vas a tener experiencia de un año. Y recién de ahí vas a poder ver y tener aprendizajes de qué pasó y poder volcarlo en el segundo año. Claro, te miran como diciendo, no, yo quiero ya tener otro desafío y dame otra cosa. ¿Bien? Entonces, los tiempos es algo que nos piden los Centennial, esas decisiones más rápidas y respuestas, que después sí es sí o no, bueno, si es no, ok, ¿no? El no es un no, pero bueno, empiezo a mirar para otro lado, ¿no? Claro. Porque si no me convence y Claro. yo, no es como los baby boomers que dicen, bueno, me dijeron que no, me presenté un llamado interno, no quedé, y de alguna manera voy a de vuelta a insistir. Que capaz que no es una pregunta para vos, capaz que es para algún cientista social, pero lo que antes hacía que nosotros nos quedáramos en un mismo lugar era la palabra seguridad. Es decir, el tema era llegar a un laburo. Una vez que llegabas, lo que pretendías, si cuando llegabas estaban todos tus aspectos colmados, horario, salario, días libres, etcétera, etcétera, lo que querías era quedarte allí la vida entera por un tema de seguridad. Los pibes de hoy, cualquiera de esas dos generaciones, a los 8 meses capaz que se están yendo para otro trabajo, y del otro se fueron a los 4 meses, y del otro se fueron a los 5 meses. ¿Dónde está ahí la diferencia? Porque siguen viviendo en el mismo mundo, en el mismo país, en el mismo barrio, capaz que en la misma familia. ¿Qué cambió para que ellos no sientan que aquello que nosotros llamábamos seguridad es tan importante? Porque mi miedo de irme de un trabajo a otro era quedarme sin trabajo. Porque muchas veces cuando yo me voy, distinto es si me voy para otro, ya seguro también. Sí. Pero si a esto no me gusta, esto no me convence, no me dan al mediodía 1 hora y media libre para jugar al ping-pong en el salón me voy. Yo conozco gente que, ¿y qué vas a hacer? No sé. ¿Pero y tenés algo? No. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué opera ahí para que uno en aquella época se agarrara tanto del tema seguridad, estar en un lugar fijo, y ellos ahora como que eso no es importante? Seguramente, no sé si es para ti la pregunta, pero digo, me parece que es una de las grandes diferencias. Seguro hay temas, primero históricos, sociales, tecnológicos, ¿no? Como que todo eso afecta el modo de encarar la vida, ¿no? Claro. Los nacidos posguerra saben lo que pasaron los padres o los abuelos. Sí, que no tenían para comer. Que no tenían para comer, donde escucharon las historias de los padres y los abuelos que tuvieron que emigrar, ¿no? Y que emigrar no fue tomarse un avión y chatear todos los días, ¿no? Era no saber nada del otro y qué pasó. Sí, ¿bien? tal cual. Entonces, por un lado eso, los baby boomers se caracterizan por tener trabajos estables, adictivos, de mucha carga horaria, donde yo soy la empresa. Sí, sí. ¿No? O sea, aunque no lo sea. No sí, lo sos, pero el concepto es ese. Es ese. Tener la camiseta puesta. Yo soy la empresa y además mi vida es la empresa. Entonces, tenemos como, y lo vemos con distintas industrias, por ejemplo, muchas en el interior, donde tenés la planta industrial y se conforma toda la ciudad alrededor. Entonces, no solamente todo gira en torno a ese trabajo, sino la sociedad gira en torno a ese trabajo. Claro. Entonces, sabés quién es fulano, quién es mengano, qué rol tiene, el hijo de quién es, ¿no? Y empezás como a construir eso, y eso es como el aspecto más social que hace al abordaje de esa generación. Claro. Algo que les pasa a la generación baby boomer, que capaz que incluso trabajan así de forma de por vida en un lugar, aunque no les guste. Sí, claro. Sí, claro. Porque lo importante es la seguridad de tener trabajo. Lo importante es la estabilidad. Exacto. Bien. Pero por otra parte, aunque no me guste, hago lo que hago.
Sí, ¿no? claro. Y es un día menos para sí. jubilarme. Sí, sí. Bien. Sí, sí. A ver, Entonces, los centennial los opinan centennial en la otra punta. están en el ¿no? otro En extremo. el otro En el otro extremo. En el otro En el otro extremo. Pero a me ver, tiene que gustar. y si Claro. no me gusta, me voy. Mi Y pregunta es, voy a tener la posibilidad de tener otro lugar donde poder desempeñar. mi pregunta es ¿qué cambió en el mundo o qué operó para que pensemos tan diferente en no 2000 años, No. 2 generaciones? Dos Bueno, generaciones. pero lo que pasa es que también la generación X, que es la nuestra, vio también a sus padres trabajar muchísimo. Ujú, Esto que decíamos, construir su vida alrededor de un trabajo, ujú. que se jubilaban y estaban en el club de jubilados de... Sí, sí, sí. ¿no? Yo trabajé Sí, en una sí. industria grande y teníamos también la actividad con los jubilados. Era Ujú. parte de la Sí, actividad señor. de recursos humanos, Sí, era señor. traer a los jubilados. Es verdad. Y bueno, y esa generación, la nuestra, la que compartimos con Esteban, dice, bueno, no quiero tanto eso, quiero equilibrar un poco más mi vida. Claro. Bien. Claro. Y es una generación que también se emplea y es una generación que también de alguna manera busca como tener su tiempo libre, no como la anterior. La anterior no tenía tiempo libre, no le interesaba el tiempo libre y no era su vida es trabajar. Sí, era secundario, todo lo demás era secundario. Exacto. Y después los millennials lo que se dieron cuenta es que no voy a dejar mi vida en el trabajo, Claro. voy a trabajar de lo que me gusta y si me empleo voy a trabajar el tiempo que yo considere que me gusta, ¿no? Que estoy motivado, que me siento reconocido, que me siento de alguna manera desafiado, como por ahí decía el audio, ¿bien? Entonces estos son aspectos que también hacen que, bueno, que vaya como cambiando. Ya la generación que se empleó, que de alguna forma empieza a rotar. Hay promedios de 2 años en cada empresa, ¿no? O sea, hay generaciones que ya están rotando cada 2 años, cada 2 años en una empresa. Ya la generación de los millennials, con límite con los centennial, millennial límite con los X, ya permanecen 2 años como promedio. Estas son estadísticas obviamente de otros países, ¿no? Y ahora es, bueno, el centennial nos pide, bueno, quiero divertirme en el trabajo, quiero sentirme que paso bien, quiero tener vida social, quiero que mi trabajo me respete mi vida personal y tener equilibrio, ¿bien? Y no quiero que me manden un mensaje sábados y domingos y no quiero el fuera de horario, ¿bien? Y desde ahí nos desafía a las organizaciones a entender de que es una generación que de alguna manera no te podés como meter en la vida personal, ¿no? De ellos, aunque las cosas también están como un poquito más mezcladas en ese sentido, porque la tecnología también lo mezcló. Claro, claro. ¿Qué quiero decir con esto, que la tecnología lo mezcló? A ver. Es que de alguna manera este aparatito que tenemos delante, que es este celular, hace que la vida personal llegue a nuestro trabajo y nuestro trabajo llegue a nuestra vida personal. Y eso hace que también los límites queden un poco borrosos y difusos. Cuando yo era chica, mi papá se iba a trabajar y a no ser que sucediera algo, no sabíamos nada de él en su horario de trabajo. Claro. ¿No? Vas a ver cuando llegue tu padre. ¿no? Exacto. Claro. Ahí va. O, por ejemplo, vos ibas al colegio, a la escuela y aprendías como niño a interactuar con otros niños e interactuar con otros adultos. Cuando compartimos un trabajo con Esteban hace unos tiempo atrás, que era en un colegio, veíamos los celulares y que los papás se enteraban antes de lo que sucedía dentro del colegio que los maestros. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta y yo empecé a mirar y decir, esta generación que llama primero al padre, que no aprende cómo a negociar con la maestra, cuando salga a trabajar, se la va a ver negras. Pobre la gente de recursos humanos o los referentes que tengan que, ¿no? Eso es lo que pensaba, ahora estoy en ese baile. Pero bueno, es parte de eso, ¿no? De entender de que, bueno, de que son maneras distintas y que el mundo en muchas cosas cambió. Lucía, vamos a seguir hablando en otras oportunidades contigo, pero no quiero que nos vayamos sin que antes, te voy a pedir algo que no hablamos antes, pero te lo voy a pedir igual. Bien. Si hay seguramente del otro lado centennials, millennials y generación X y baby boomer. Si vos pudieras a cada uno de esos 4 darles una mini recomendación a cada uno, una frase para cada uno
para que convivan armoniosamente en el mercado laboral unos con otros? ¿Cuál sería para cada uno de ellos? Yo sé que capaz que te pongo un aprieto, pero porque no lo hablamos antes, pero a la generación de los baby boomer, por ejemplo, ¿no? A la de Fernando, laboralmente convive con otras generaciones. Fernando convive con todas las generaciones, acá y en sus otros tablados, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el consejo para esa generación de los más grandes? Paciencia. También. Sí, la digo yo. Sí. Paciencia y estar abierto a escuchar. Ajá. Claro. Y no enojarnos, porque Claro, nos genera... A veces es imposible. Nos genera como una reacción, porque capaz que a nosotros nos gustaría también ese planteo que nos pueden llegar a hacer, hacerlo, ¿no? A mí también me hubiese gustado de más chica, ¿no? Trabajar desde mi casa. No se podía. No estaban las condiciones tecnológicas para hacerlo. No. Entonces, a veces las generaciones de los baby boomers es pedirles que evolucionen, ¿no? Que vayan como adaptando e incorporando a su paradigma que pueden haber otras cosas distintas, ¿no? Y otras maneras diferentes de trabajar. Bien. Para los X, más o menos la misma. Para no? los X, Sí. nosotros los X nos sentimos como un poquito más ahí, como menos estructurados, ¿no? En ese sentido, no somos tan lineales. Pero a veces aparecen ciertos planteos que nos descolocan, ¿no? ¿Y por qué no puedo venir con tal ropa? Y vos decís, ¿y por qué no? ¿No? Entonces empezamos como de vuelta, ¿no? Como que nos descoloca un poquito eso, pero es entender de que, bueno, a ver, veamos, porque también algo que las Centennial también carecen, porque por todo lo que sucede, por toda la velocidad de la tecnología, es profundidad en el análisis, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan algo, lo preguntan desde lo superficial, porque no han estudiado, están bombardeados de noticias, de información, de un montón de cosas, pero no van a la teoría o no profundizan, ¿no? Decime cómo lo arreglo. Claro. Entonces, también entender eso, ¿no? De que de alguna manera, a veces un planteo tenemos que escucharlo, ver si no tenemos que incorporar algo de ese planteo y por otro lado también transmitirles el porqué. Y no dar una respuesta de que no, así no, porque siempre se hizo así. Sino no, esto no, porque de esta manera podemos no afectar esto y lo otro, ¿no? Como dar más un contexto. ¿Y a los otros dos? Y a los otros dos también, el tener como esa mirada un poquito a mediano y a largo plazo. Como aprender que en el proceso hay avance. Que aunque no lo vean de manera inmediata, porque capaz que no se traduce en un aumento salarial o en un cargo mayor, hay avance en él como profesional, hay crecimiento. Como dijo Tavares, en el camino está la recompensa. Exacto. Decía, al andar, capaz que no te das cuenta en el momento, pero después capaz que ese mismo camino es el que te va a recompensar. El mismo tiempo es lo que te va dando esos frutos y bueno, y los vas logrando. Claro. Mi generación primero demostró y después pidió. Sí, claro. ¿No? La mía también, ¿eh? O sea, la mía también. Me decía mi padre, era primero sembrar y después recoger. Nunca se puede recoger antes de sembrar. Listo. yo salí al mercado laboral en el 2001, no sé si se acuerdan que había crisis en ese momento. Sí, tremenda crisis. Trabajé honorario en varias empresas importantes y bueno, de alguna manera demostré y después... Recién después vino. Después vino. Entonces es eso, es darnos tiempo a madurar las cosas y a entender que capaz que el otro no te dice que no o no te plantea algo porque es malo o está parado desde otro lado, sino porque su paradigma es diferente y aprender de ese paradigma. Lucía Malián, experta en recursos humanos y psicología, gracias por venir, gracias por ayudarnos en todo esto. Te vamos a volver a convocar en otra oportunidad porque es un tema que da para seguirlo hablando, así que doblemente gracias por estar. Muchas gracias a ustedes y de vuelta, un placer y lo disfruté, precioso. ¿Cómo fue esa salida de la zona de confort? Fue precioso, ¿Sí? fue precioso. Me preparé un poquito, pero igual los nervios estaban. Gracias, Así Lu. que gracias a los dos porque un encanto haber estado acá. Gracias.